Solecitos, bienvenidos a la tirada del día de hoy. Este domingo vamos a dedicar nuestra tirada interactiva nada más y menos que a los temas del mes. Al tema más importante que viene en febrero, y pues ¿cuál es? El amor, San Valentín, Cupido, el flechazo. ¿Cómo está tu relación con tu persona especial? Ya sean pareja o no, ¿cómo es el vínculo? ¿Qué espera y qué desea la otra persona de ti o de esta relación? O en general, si no existe una relación, ¿qué espera esa persona en una relación? ¿Y qué esperas y qué deseas tú, qué puedes ofrecer? Y pues al final la energía y el consejo para cada uno. Recuerda qué debes hacer en estas lecturas interactivas. Elige un número, el 1, el 2 o el 3, y vamos a saber si tú eres compatible con esa persona especial que te interesa o si eres compatible con tu pareja. Y bueno, con base en la compatibilidad vamos a saber pues el pronóstico de éxito que pueden tener en esta relación. ¿Estás listo? ¿Eres compatible o no con tu pareja? ¿Qué tanto? ¿En qué? Respira, concéntrate, elige un mazo, el barroco ya lo conoces, muy bonito, muy vintage, el de cielo estrellado, o este que es de una textura mucho más como de tela cuadradita, como de cuando íbamos al uniforme, como de uniforme. Este le vamos a poner así, es como de uniforme. Entonces escribe aquí abajo en los comentarios cuál es la lectura que vas a elegir, qué mazo te llama más la atención, o escribe el número, el 1, el 2 o el 3. Recuerda que aquí no nos rajamos. Una vez que decidimos que sentimos energía hacia uno de los mazos o hacia uno de los números, lo escribimos. ¿Para qué? Para que pues en realidad quede como bien comprometida tu decisión, tu vínculo con tu lectura, y vamos a empezar. Si tú elegiste el número 1, quédate. Si elegiste el 2 o el 3, pues te recomiendo que adelantes el video hasta la siguiente marca o hasta la última para que recibas pues la canalización que te vamos a hacer. A ver, mi querido número 1, vamos a sacar en esta tirada un total de 7 cartas. Espero lograr como van aquí 3 y a los lados van 2 y 2. Entonces espero que este tipo de toma de este video me ayude a colocar de manera clara las cartas para que tú las puedas ver. Si no, las vamos a tener que encimar un poquito. Vamos a empezar. La energía que hay en la relación. Bueno, recuerda que yo no leo las cartas al revés, te digo los aspectos totales. La energía que hay en la relación para ustedes dos, con tu conexión o con o en general si ya tienen una relación amorosa, bueno, pues es de muchísimo poder. La verdad es que ustedes tienen todo para triunfar. Ustedes tienen pues conexión con el arriba, con el abajo, son espirituales, pero también saben perfectamente que a este mundo vinieron a experimentar la materia. Entonces son personas que funcionan tanto en lo espiritual como en lo material. Son personas bien centradas, son personas que saben lo que quieren y que cuentan ya con la experiencia. A lo mejor si no tienen la experiencia, ya saben lo que quieren y no quieren en el amor. Yo los veo como juntos, poderosos. Este vínculo en general, si ya existe, es muy poderoso y se ve bien destinado a triunfar. Pero si no hay un vínculo todavía, esta relación, si se logra como generar, también va a tener muy buen chance de funcionar bien para los dos. No solo como pareja, sino para el mayor bien de ambos. Ahora, lo que el otro desea de ti, mira nada más, mi querido solecito que eligió número 1. El otro desea que tú... Lo que el otro desea en este momento es declarar su amor. Él tiene mucho amor por entregar, él quiere entregar su amor y va a venir por ti. Él va a venir a declarar su amor muy, muy pronto. Lo veo aquí como, mira,
Fíjate en esta carta, él está ofreciéndote su amor, viene no solo viene como con valor, sino también viene con nobleza, con tranquilidad, con mucha energía de paz. Esta persona, y fíjate en su caballo, no van como de manera atrabancada o arrebatada, sino que saben bien lo que quieren y viene esta persona por ti. Ahora, lo que tú deseas o lo que vas a hacer con este vínculo. Ahora, si ustedes ya están en una relación, esta persona lo que desea es hacerte feliz. Prácticamente esta persona o tu pareja desea poderte seguir amando. Lo que tú deseas, bueno, yo, mi querido número 1, te vibro a ti con este paje de espadas como una persona quizá más joven. Tú eres probablemente más joven que tu persona especial o que tu pareja. Te veo un poquito más abierto a no tener como un compromiso tan cerrado. No estoy diciendo que seas de estas personas que quieren una relación abierta, y si lo eres está bien. Simple y sencillamente tú todavía no te ves como tan en serio, ¿no? O sea, tú ves el vínculo todavía como que vas con calma, lo llevas con tranquilidad, eres mucho más inmaduro, quizá, por decirlo de alguna manera. Tómalo de la mejor forma. A lo mejor todavía estás buscándote a ti mismo, todavía no sabes ni quién eres y todavía no te sientes en capacidad de poder ofrecer un vínculo como muy comprometido, pero en general te veo bien con esta persona, te gusta, la pasas muy bien, te ayuda a disfrutar de la vida, te veo bien en esta relación, y tú lo que quieres es seguir progresando tú. Tú sabes que te falta mucho por trabajar, tú quieres crecer, tú quieres conocerte aún mejor y quieres luchar por lo que es tuyo, mi queridísimo solecito que eligió el número 1. Ahí se ven bien las cartas, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que la otra persona, tu pareja, está dispuesto a dar? Y aquí vamos a poner, aquí al otro lado, lo que tú estás dispuesto a dar. Bueno, pues mira, me hace mucho sentido estas dos cartas. Este 2 de oros me está diciendo que lo que tu persona especial está dispuesta a dar es como justamente esforzarse y trabajar para que las cosas o las diferencias de edad, de madurez, se compensen y para que funcione la relación. Esta persona está muy enfocada en equilibrar la balanza, en hacerte feliz sin descuidar su vida y en trabajar para el éxito de la relación, pues sin descuidarse él, ¿no? Esta persona lo tiene mucho más claro. Él está dispuesto a esforzarse por ti. Y lo que veo aquí de tu lado es que tú tienes como igual una energía mucho más tranquila. Tú no estás tan dispuesto a tomar parte de este esfuerzo. Tú más bien te dejas querer. Mira, la carta que te representa o que representa lo que tú estás dispuesto a aportar a esta relación es la tranquilidad. O sea, tú no quieres broncas, tú no piensas tampoco echarte ninguna responsabilidad encima, solamente te vas a dejar querer, vas a recibir el amor y lo vas a aprovechar. Aquí tenemos como pasas agua de una copa a otra. Las copas siempre representan las emociones. Tú equilibras las emociones, lo que él te ofrece lo tomas y lo que tú puedes también le das emocionalmente de manera equilibrada. Tú quieres mantenerte en equilibrio dentro de esta relación. Enhorabuena, mi querido solecito. Esto, lejos de parecerme algo de una persona inmadura, me parece bastante razonable. Ahora, ¿cuál es tu energía respecto a tu pareja o a tu persona especial? ¿Y cuál es la energía que tiene esa persona hacia ti o hacia la conexión? Mira, la verdad es que lo que veo, lo que siento, es que a pesar de que esta persona quiere darte su amor y que va a hacer todo lo posible, pues al ser una persona probablemente mayor o con mayor experiencia, es una persona que siempre tiene dudas.
todavía siente que puede fallar algo, siente un poco de miedo, siente que va a ciegas, pero aunque tiene estas desconfianzas, él está dispuesto a no dejarte ir, a hacer su mayor esfuerzo para potenciar esta relación. Y tú, mi querido o querida solecito, te veo como con una energía un poco más, pues aquí, como me lo dice tu primera tirada, un poco más intensa, como de diversión, como de disfrutar al máximo. Eres puro fuego y además también tienes una energía sexual bien grande. O sea, tú ves a tu persona especial como que también está ahí para poder disfrutar de las emociones de la vida, sí, pero también de una buena intimidad. Entonces, tengas o no tengas la relación ya con tu persona especial, yo a ti te veo mucho más tranquilo, mucho más dispuesto a disfrutar, mucho más pensando en cosas de intimidad. Esta persona trata de dominar sus miedos, se esfuerza y con base en lo que veo, que es una persona con mucha más experiencia, siento que se está esforzando porque sus experiencias negativas previas le quiten como que tomar toda esa experiencia y quitarse los miedos de lo que ha sufrido o de lo que ha padecido en el pasado con otras parejas. Así que los veo bien equilibrados porque, ¿sabes? Tú tienes toda la tranquilidad que a él le falta y eso le puede dar seguridad de que sabes lo que quieres. Ahora vamos a sacar una carta más, que es la carta del consejo, para saber qué es lo que nos aconseja o lo que te aconseja a ti más bien para este vínculo, el tarot en esta tirada de compatibilidad. Pues mira, justo, vemos muchas emociones, vemos este hermosísimo 6 de copas, que es una carta muy positiva para las relaciones, y aquí vemos 2 niños, aquí vemos 2 personas pequeñitas que siempre casi son niños. Eso nos habla de inocencia, nos habla de que el consejo para que estas compatibilidades, que evidentemente son muy extremas, funcionen, es que los dos vean el vínculo con ojos nuevos, que tanto se olviden de las experiencias pasadas como que tengan demasiadas como expectativas nuevas, que se dejen llevar desde ojos de inocencia en este vínculo, que tú, aquí te veo como la persona más pequeñita, que tú te dejes amar. Esta persona te va a dar lo que tú quieras, lo que tú desees, que lo recibas con gusto, con gratitud, que lo cuides y que se permitan conectar desde la energía de la pureza, de la inocencia, de la inexperiencia, que no arrastren cosas del pasado, pero que tampoco generen altas expectativas sobre este vínculo. Dime si esto te resuena, mi querido solecito número 1. Yo veo muy bonita tu conexión, con muchas posibilidades de triunfar. Espero que este San Valentín la pasen increíble, que puedan navegar por estas diferencias de manera exitosa y que si este vínculo te hace feliz, que te dure muchísimo tiempo. Enhorabuena, mi querido solecito. Ahora vamos a dejar hasta aquí tu lectura y vamos a empezar con los solecitos que eligieron la tirada o la lectura número 2. Bienvenido, número 2. Ahora te explico lo que le contaba yo a los que eligieron el número 1. Esta es una tirada para ver compatibilidad con tu persona especial, estén o no en un vínculo de pareja. De aquí vamos a ir sacando todas las posiciones de esta tirada y la primera que vamos a voltear nos va a indicar cuál es la energía de esta conexión. Estén en relación o no estén en relación, si apenas están saliendo, si solamente se ven desde lejos. Bueno, la energía de esta relación es un 2 de bastos. Siento que la energía en general es como de un inicio, como que están explorando la posibilidad o de empezar un nuevo compromiso y avanzar hacia algo mayor, o de empezar el vínculo. Aquí los veo como que justo en la puerta, en el umbral de tomar una decisión importante. Entonces,
esta es la energía que tienen ahora. Si tú estás en una relación, la energía que tienes en tu relación es como de avanzamos hacia un compromiso mayor o nos quedamos como estamos. Si tú estás, pues solamente esta persona es un conocido, es un crush, pues los veo como que a los dos en la energía de si deciden empezar una relación formal o no. Están dudando, hay energías de dudas, hay energías de decisión y como que en ese limbo se encuentran en este momento. Ahora, ¿qué desea la otra persona del vínculo? ¿Qué espera o qué desea? Bueno, pues aquí con este 5 de espadas ya empezamos mal. Este 5 de espadas nos habla en general de traición, de mentiras, de 3 personas. Aquí lo que veo es que la otra persona podría estar dudando si avanzar en un compromiso mayor contigo porque tú no eres su única opción. No te estoy diciendo que esta persona te esté engañando ni que te esté mintiendo, pero probablemente no quiere cerrarse a un compromiso porque no quiere cerrar sus posibilidades. Siento que esta persona es de aquellas personas, y lo digo con todo el respeto y sin juzgar, que preferirían tener relaciones abiertas y no estar vinculados solamente a una persona para siempre. Ojo ahí, si esta información te resuena, tómala, si no, pues déjala ir. Ahora, lo que tú como consultante esperas de esta relación o lo que tú deseas es que tu fortuna o tu vida cambie una vez que el vínculo se concrete. Es decir, vamos a decirlo así, lo voy a decir sin ningún juicio, mi querido solecito que elegiste el número 2. Yo siento que tú consideras o ves a esta relación o este posible vínculo como que te va a cambiar la suerte, como que va a resolver algunos de tus problemas, como que lograr obtener la relación que deseas con esta persona o el compromiso que deseas, sientes que te puede cambiar la vida. Ya sea que a lo mejor tú estás deseando casarte, tener un hijo o simplemente salir de la casa de tus papás, independizarte, tú sientes que el vincularte con esta persona, el poder obtener un compromiso mayor, podría llevarte a resolver más fácil estas situaciones de vida que tú no has resuelto tú solito, que tú esperas como que esta persona te ayuda a hacerlo. Tú sientes que si se da la relación como tú esperas o como tú quieres, esta persona te va a poder ayudar a cambiar o a llegar al punto de vida que tú deseas obtener. Ojo ahí, yo no juzgo, pero pues a lo mejor este cambio de vida no deberías o no es lo mejor que se lo entregues o responsabilices a una persona de tu fortuna, que no le pongas en sus manos a una pareja la responsabilidad de tu felicidad. Más bien, tu felicidad la tienes que buscar tú primero y luego, pues, que esta persona sea un acompañante nada más, no que el vínculo sea el responsable de resolver eso que tú consideras que te haría feliz. Pero bueno, cada quien, tú analízalo, piénsalo, vamos a seguir sacando cartas. Lo que la otra persona está dispuesto a dar en esta relación. Bueno, pues yo siento que tu persona especial, tu crush o tu pareja, por el momento no está muy dispuesto a dar, ¿sabes? Siento que esta persona está como muy anclada al pasado, ya sea que sea un pasado que han vivido juntos o de plano a un pasado él en individual. Esta persona ahorita no está muy dispuesta a dar de sí porque el pasado le ha enseñado que él o ella no deberían entregarse porque sufren. Esta persona tiene muchas cosas en el pasado que lo han hecho pues aprender a no dar tanto o no entregarse a la primera persona, ¿sabes? Tal vez en tu relación tú también lo has lastimado y esta persona no está en el momento
de entregarse nuevamente porque desconfía un poco de ti. Ojo ahí, ¿eh? Ahora, ¿cuál es tu energía respecto a este vínculo? Lo que yo veo aquí es que tú eres una persona que suele ser muy controladora. A ti te gustaría que las cosas pasen a tu modo. Eres una persona cuadrada, eres una persona que quiere reinar sobre los demás. Simple y sencillamente la energía del emperador respecto a una relación suele ser de muchísimo control y poder sobre la otra persona. Dime si tengo razón, mi queridísimo número 2. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que tu pareja, cuál es la energía de esta persona? A pesar de que esta persona, pues en este momento no está dispuesto a dar mucho, tiene la esperanza de que la situación contigo pueda mejorar y que tiene esperanza genuinamente en el amor. Él espera comprensión, espera que no le quieran controlar, él espera que poder disfrutar del vínculo. Esto es lo que él está dispuesto a dar y lo que él espera. Y su energía es de esperanza, ¿no? La energía que pone en la relación es una energía de esperanza. Tu energía ya vimos que es como de control, y lo que tú estás dispuesta a dar en esta, dispuesto o dispuesta a dar en esta conexión, mira, me vuelve a salir una carta negativa. El 5 de bastos es conflicto. Tú estás dispuesto a pelear y a luchar por lo que tú quieres. Ojo, no te importa contra quién peleas. Tú quieres que tu voluntad se haga realidad y no te importa pasar por encima de tu pareja. Ay, mi querido número 2, vamos a seguir sacando una carta que es la última, es la carta del consejo. Bueno, tenemos un 4 de bastos, el consejo que te está dando el tarot para que puedan equilibrar las fuerzas y las energías que trae cada uno a este vínculo, y para que como pareja se puedan, pues literal, emparejar las cosas y puedan avanzar y evolucionar. Pues lo que hay que hacer es... El consejo me parece y me suena como muy superficial, pero vamos a tratar de llevarlo a la realidad. El consejo es, literal, que conecten en la intimidad. Tenemos 4 de bastos, los bastos son fuego. Veo aquí a 2 personas que necesitan compartir más tiempo juntos, pasar más tiempo juntos, y necesitan, y se les invita, y el consejo es a conectar en la parte íntima, a dedicar más tiempo a la conexión sexual, y además a que después no solo se queden con eso, que también puedan disfrutar como de esa intimidad en general. O sea, no solo es una intimidad sexual, sino también que platiquen, que profundicen en sus pláticas, que se atrevan a tener esas conversaciones post delicioso o post el delicioso despuesito. Pónganse a platicar, intimen en la parte psicológica, espiritual y emocional también. No solamente se queden con la parte del instinto. Tengan pláticas profundas, y esta es la manera en la que van a lograr compaginar y encontrar un punto intermedio aquí, porque ustedes están un poco incompatibles. Siento una energía de muchísima incompatibilidad. Tú por un lado quieres controlar, quieres que te resuelvan un poco la vida, quieres pelear por tener el control, y estás dispuesto a todo y a pasar incluso enfrente de encima de tu pareja para que tu voluntad se haga. Y a esta persona la veo como pues viendo hacia otro lado, como que no está muy feliz, pero él sigue creyendo en ti y en el amor. O sea, él está un poco lastimado, se encuentra un poco dolido, a lo mejor por ahí se le va el ojo hacia otras personas, pero él tiene esperanza en la relación.
ustedes dos están por tomar decisiones importantes, están por avanzar, pero tienen primero, antes que nada, que fortalecer la intimidad material, o sea, el cuerpo, la intimidad física, la intimidad espiritual, emocional y psicológica. Hablen, comuníquense, tengan esas conversaciones profundas y así de esa manera van a poder lograr equilibrar estas diferencias y van a comprenderse. Y bueno, pues si tú no tienes un vínculo, una relación con esta persona, pues te invito a que te hagas mucho más amigo. O sea, si ya tienes una persona especial en la que piensas, pues ten esas conversaciones profundas, conoce a esta persona como amigo para que puedas comprender lo que él desea de una relación pues más comprometida. Ahora sí, hasta aquí se deja tu tirada y vamos a empezar con los solecitos que eligieron la tirada número 3 y este mazo de uniforme de secundaria. Así que vamos a empezar. Estos mazos ya estaban cargados, ya se les había movido y vamos a empezar, mi querido número 3. Te recuerdo, esta lectura es para revisar la compatibilidad que tienes con tu pareja, estén en vínculo o solamente sean un crush y estén viendo si se van a emparejar o no, o ya tengan muchos años juntos. Vamos a revisar compatibilidad en las energías actuales y al final un consejo para, pues si no son muy compatibles, pues que esa brecha se pueda cerrar para que pasen un maravilloso San Valentín y tengan una vida pues juntos muy pero muy feliz. Así que vamos a empezar. Mira qué bonita energía. La energía de la relación es la energía del mundo, el equilibrio, el éxito, pues la honestidad, la verdad, la sabiduría, la fuerza, la visión a futuro y las emociones en equilibrio. Todo en este momento está a favor de las energías de la relación. Vamos a seguir sacando cartas. Ahora vamos a ver lo que tu pareja desea de esta relación, de este vínculo o de esta conexión. Bueno, pues lo que tu pareja desea es disfrutar. Él es muy intempestivo, es una persona muy libre, muy divertida, es una persona un poco impulsiva, valiente, le gusta ir por lo que quiere, es una persona intrépida. Si tú no tienes esta relación con esta persona, pues que lo sepas, ¿no? Esta persona va a llegar por todo, él sabe lo que quiere y va a ir sin ninguna duda a conseguirlo. Entonces, si esta persona y tú no tienen una relación, créeme que él podría venir muy pronto a declarar su amor porque él sabe lo que quiere, lo tiene muy claro. Ahora, vamos a sacar la energía o la carta de lo que tú deseas. Bueno, pues aquí veo la carta de la torre. Lo que tú deseas respecto a la relación es como un nuevo comienzo o que esto inicie, que algo termine para que esta relación inicie o reinicie. Mira, tenemos la carta de la torre. La carta de la torre generalmente es que algo se destruya o que algo termine, que algo se acabe, que algo llegue a su fin para poder empezar un nuevo ciclo. Prácticamente esta es la carta de la destrucción y en la posición en que la estamos sacando para saber qué es lo que tú deseas, bueno, pues aquí me suena que probablemente hay algo que impida que esta relación avance o que este vínculo se logre establecer. Es decir, tu persona especial o tú podrían en este momento tener alguna condición que les impida estar juntos. Por ejemplo, un tema de distancias, de que viven en ciudades diferentes, un tema de trabajos que a lo mejor les quitan mucho tiempo y que no pueden, o que sabes que no pueden establecer una relación porque ahorita no les permitiría la demanda de trabajo
pues vincularse de manera sana. En algunos casos podría ser que alguno de ustedes tenga una relación previa, es decir, esté casado o tenga novia o algo así, o que su mamá esté enferma y que hay una situación que no les permite como establecer el vínculo o seguir adelante con la relación. Tú lo que deseas es que esa situación termine para que ustedes tengan la oportunidad de establecer un vínculo desde cero o bien de seguir adelante con su compromiso. Si ustedes están en pareja, hay una situación, mi querido solicito número 3, que les está impidiendo dar un siguiente paso. Tú deseas, o estar bien, simplemente estar tranquilos. Tú deseas que ese problema ya termine, que ese trabajo ya, que tu pareja ya se cambie o que tú consigas un nuevo trabajo, que esos planes ya se puedan realizar, porque por el momento hay algo que los impide. A lo mejor, te repito, a lo mejor que la distancia ya se acorten, que esta persona termine una relación para poder empezar una relación contigo. Algo que necesitas es que se acabe algo para que tú y tu relación puedan prosperar. Ahora, lo que la otra persona está dispuesta a dar en esta relación. Bueno, si el vínculo se logra, si ustedes establecen una relación, lo que esta persona estaría dispuesta a dar en una relación es su sabiduría. Tenemos al Hierofante. Este es un personaje de los arcanos mayores que es un líder. Él está dispuesto a poner toda su experiencia al servicio de la relación, a liderar y a llevar hacia adelante y al éxito este vínculo o esta relación. Él se siente Juan Camaney. Él no solamente es valiente, él tiene experiencia y él sabe o se siente como una persona experta que ya ha pasado por algunas historias y sabe perfectamente lo que quiere y lo que no. Entonces él, lo que el otro está dispuesto a dar es su experiencia y a ponerla al servicio del vínculo. Lo que tú, mi querido número 3, estás dispuesto a dar. Híjole, pues mira, aquí de tu lado nos salen unas cartas bien raras. Tenemos la torre y tenemos el 5 de copas. Yo siento de que tú no estás muy listo para dar. Tú más bien quieres ocupar justo, mira cómo se vinculan estas dos. Como que hay algo que te está doliendo, tú estás pasando un mal momento, tú estás sufriendo y tú en este momento no estás dispuesto a nada, más bien porque la estás pasando mal. A lo mejor en otro momento en que tú estés mejor y no estés viviendo este momento de final para que esta relación se pueda dar o esta pérdida pueda... o sea, estás teniendo una pérdida que no te permite vincularte bien con tu pareja en este momento. Entonces, pues tú no estás dispuesto ahorita a dar nada. Tú estás dispuesto a que te lideren, tú estás dispuesto a que vengan y te apapachen, pero por el momento tú no estás en la energía de dar. Ahora, la energía de tu pareja es de avanzar. Tu pareja, si ya están en una relación, él ya quiere seguir al compromiso. Él sabe lo que quiere, él tiene liderazgo y él quiere avanzar. O sea, tu pareja, si es mujer o sea hombre, no importa. Pero, por ejemplo, esta persona sabe que se quiere casar y va a hacer todo lo posible porque eso pase. Tú por ahorita estás como en un momento de pausa, no estás pasándola bien, tienes un momento, digamos, estás viviendo tu evento canónico y no estás dispuesto a mucho, pero esta persona podría liderarte si tú lo permites. Y finalmente, ¿cuál es tu energía respecto a la relación? Bueno, a pesar de que ahorita no estás dispuesto a dar mucho porque la estás pasando no muy bien, tu energía respecto a la relación es bastante optimista. Tú estás lleno de fe, tú crees en tu persona especial, tú crees que el vínculo te puede ayudar a salir de esta situación, tú crees que esta persona, si te lidera y te saca adelante y te ayuda, te va a poder realmente servir de mucho su compañía, su amor, su vínculo, su relación, si se llega a formar.
y si ya la tienen, tú confías en que esta persona te va a sacar adelante de esta situación no muy favorable, mi querido número 3. Tú sabes que tu pareja es una persona en la que puedes confiar. Y a pesar de que ahorita sus energías no están siendo muy compatibles como vemos aquí, te repito, aquí tenemos tu energía, aquí tenemos todas las energías de tu pareja. Él es valiente, es efectivo, es líder, es visionario y no se cansa. Él va a seguir jalando la carreta de la relación a pesar de que tú estés pasando en un mal momento. Ahora, el consejo que te da el tarot, mi queridísimo número 3, es el 7 de bastos. ¿Qué quiere decir, mi querido solecito? Bueno, el 7 de bastos me indica que tú te estás conflictuando demasiado con cosas que están en tu imaginación. Tienes que soltar tu pasado, tienes que liberarte de las malas energías, tienes que tener fe en tu pareja o en el vínculo con esta persona especial y evitar el conflicto. El conflicto es interno. Sana tu mente, ve a terapia, calla las voces que te amenazan, calla las voces que te hacen sentir vulnerable o te ponen en peligro, porque todo está dentro de ti. Mira, aquí vemos a una persona peleando, pero no hay otras personas. Aquí solo vemos a una persona peleando con otros enemigos imaginarios. Tú estás conflictuado, resuelve tu situación primero para que el vínculo con tu pareja y la energía se pueda equilibrar y puedan ser mucho más compatibles. En estos momentos la energía no se siente tan cercana, tan compatible, pero tu persona está ahí para ti. Confía en él, él sabe cómo puedes salir adelante, él te conoce y él te va a liderar, está dispuesto a liderarte y quiere ayudarte a salir de esta situación difícil. Así que hasta aquí vamos a dejar tu lectura, mi querido número 3. Muchas gracias a todos por acompañarme. Espero que este mes del amor la pasen increíble. Feliz San Valentín para ustedes y su persona especial. Que Dios los bendiga, que reciban amor en abundancia y muchas bendiciones. Yo los dejo, nos vemos en el siguiente video. Namaste.